¿Qué tal? Mi nombre es María de Lourdes Olvera Romero y pertenezco al grupo 054. Módulo 14, Actividad Integradora 4. Con esta presentación explicaré a Margarita lo siguiente: la tabla periódica y sus aplicaciones. La tabla periódica es la representación gráfica de los elementos químicos, creada en 1869 por Dmitri Mendeleev, químico ruso, en un intento didáctico para explicar los elementos a sus estudiantes de química. División por familia de los elementos químicos son, por propiedades similares que se concentran en columnas verticales, identificados con números arábigos del 1 al 18, también con números romanos y letras A para los elementos representativos y con la letra B a los elementos de transición. Cada grupo o familia de elementos recibe un nombre de acuerdo a las características de los elementos o por el nombre del primer elemento del grupo. Entre las familias que se conocen hasta el momento se encuentran las que se representan en la siguiente imagen y son representados de forma general en tres grupos grandes: metales, no metales, semimetales o metaloides. Cada grupo o familia se caracteriza por tener propiedades similares entre sí, poseer la misma valencia atómica y tener una reactividad química similar frente a una misma clase de reactivos. División por periodos. La tabla está dividida en filas horizontales, llamadas periodos, numerados del 1 al 7 con números arábigos. Estos periodos comparten una característica principal: su capa de valencia u orbital más externo tiene la misma energía. Clasificación de los elementos por número atómico. La tabla periódica también permite conocer el número atómico, el cual indica el número de protones que tiene el núcleo de un átomo. En el caso de un átomo neutro, el número de electrones es el mismo que el número de protones, por lo que el número de electrones sería también igual. En esos casos se puede usar para determinar la configuración electrónica de un elemento. Símbolo químico. Es un signo abreviado que permite reconocer un compuesto o un elemento químico, sin la necesidad de utilizar su denominación completa. Por ejemplo, el símbolo químico del carbono es C. La masa atómica es el peso relativo de los átomos de los distintos elementos. Se obtiene al sumar la cantidad de protones y neutrones que tiene el núcleo de un átomo para un mismo elemento. Todos sus átomos tienen la misma cantidad de protones. Una vez sabiendo esto, el dato de la masa atómica mostrado en la tabla periódica corresponde a un promedio de las masas de los isótopos de un elemento. Dicho promedio considera la abundancia relativa de cada isótopo y aparece del lado superior derecho de la imagen. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Porque nos permite saber que los compuestos tienen carbono y cuáles no. De igual manera nos dejan apreciar las estructuras para compuestos de complejidad y conocer la función de los compuestos que sí tienen carbono, ya que se dice que estos producen mayor combustión que los que no poseen. También nos permite obtener compuestos con mayor estabilidad y nos deja claro que los compuestos orgánicos tienen carbono y pertenecen a la química orgánica, y los inorgánicos que no contienen a la química inorgánica. Ejemplos de compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono y en los que únicamente se presentan enlaces covalentes, carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Son conocidos como hidrocarburos. En muchos casos también contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Ejemplo: gasolinas, gasóleo, diésel, gas natural o metano, carbón. Los compuestos inorgánicos están formados por distintos elementos y pueden ser óxidos, bases, ácidos o sales. Un reducido número de compuestos que contienen carbono se clasifican como inorgánicos. Ejemplo: el bicarbonato, el cianuro, la sal de mesa,
el óxido de carbono, el monóxido de carbono. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Para entender el comportamiento de los elementos y sus posibles reacciones, el cómo actúan según el grupo al que pertenecen. De igual manera, conocer las características físicas, químicas de los elementos existentes y de los descubiertos. Muchas gracias por su atención.